Bueno, hola amigos, hola de nuevo, ¿no? Se ha cortado la transmisión, estamos transmitiendo en vivo, la hora regresiva. Estoy transmitiendo desde mi móvil, ahora vamos a esperar. Bueno, se había conectado mucha gente, es una lástima que se haya cortado la transmisión. Vamos a esperar un ratito que se vayan incorporando nuevamente los amigos que deben estar por ahí. Eh, Vamos a ver si puedo. Bueno, ahí empezó a conectarse gente, ¿eh? Así que vamos a esperar un poquito y ya desarrollamos el tema de hoy, que es muy interesante. Espero que se esté escuchando bien. Estoy transmitiendo desde mi móvil, como les decía. Voy a esperar el OK para seguir transmitiendo. Espero que ahora se esté escuchando bien. Y vamos a empezar. Bien. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. A ver, estoy preparando. Ahí está. Estoy preparando mi PC, estoy transmitiendo desde el móvil ahora. Estoy preparando mi PC para ver si puedo ver las preguntas, ¿no? Por ahí si surgen después. Y bueno, vamos a comenzar. Un poco la introducción era esa, ¿no? Que en las distintas sesiones, obviamente que va saliendo más allá de que uno se enfoca en trabajar con la parte emocional y la parte muchas veces que tiene que ver con la parte física, ¿no? Que está pasando la persona, el paciente que se acerca a tratar con la hipnosis regresiva. Dijimos, y a modo también de la introducción, que bueno, va a quedar después grabada, pero va a quedar seguramente descolgada de este video. Decíamos que muchas veces la parte tradicional que tiene que ver con la medicina, la psicología, la psiquiatría, tratan solamente o se enfocan en la parte física, ¿no? En la parte no solamente del cuerpo físico, sino también lo que tiene que ver con la parte de las emociones, esas emociones que, bueno, no están en un lugar físico en nuestro cerebro y que muchas veces estos distintos métodos que por muchísimos años nos hemos acostumbrado cuando tenemos algún problema, alguna inquietud, alguna dolencia, de ir casi de manera mecánica, ¿no? Aunque muchas veces a algunos nos cueste más o menos ir al médico, realmente cuando sentimos que ya no podemos más, ahí es cuando recurrimos. ¿No? Es algo totalmente diferente, es un método, es una herramienta totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, porque vamos un poquito más allá de la parte física, ¿no? Recuerden que en ese estado de trance o estado hipnótico, voy a bajar un poquito la música, ahí está, en en ese estado, digamos, de alta concentración que se produce cuando nuestro cuerpo y nuestra mente física o racional, a la que llamamos por ahí consciente, se relajan, podemos ir a buscar toda nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia está en ese lugar que también para la psicología lo denomina subconsciente. Dijimos que para los que hacemos esto, que desempeñamos este trabajo, ese lugar está en otro lugar, ¿no? Podemos llamarle plano, podemos llamarle dimensión, pero bueno, toda esa historia que nosotros tenemos se almacena en otra conciencia. Ese estado de concentración en el cual muchas veces es profundo y vamos de alguna manera a dejar que el subconsciente de la persona que está siendo tratada aflore, no es más ni menos que es otra conciencia, es la conciencia de nuestro cuerpo energético o nuestro cuerpo espiritual. Por eso se darán cuenta que la parte espiritual en este tipo de herramientas, en este tipo de métodos, tiene una implicancia fundamental, ¿no?
Y, y hablando de espiritualidad, que es lo que también trabajamos, o por lo menos lo que yo trabajo en mis sesiones, tiene que ver con esto, ¿no? Que les quería comentar hoy, para que, bueno, a través de las distintas sesiones que uno va haciendo a través de las semanas y ya de los años, y los cientos de sesiones que también he visto, primeramente para informarme de qué se trataba todo esto. Y espero que se esté escuchando bien, ¿eh? Creo que sí. Bueno, sigo. Decirles eso, ¿no? Que bueno, hablamos en otros videos de estos seres espirituales, estas distintas entidades. Tengan en cuenta que como nosotros acá en la Tierra y con este cuerpo físico tenemos un montón de otras entidades o seres, podemos llamarlo también así, con distintas características que están de alguna manera habitando y compartiendo esta Tierra, este planeta, a nivel dimensional, que es donde está nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético. También hay otros seres, ¿no? Que muchos son parecidos a nosotros, de hecho son entidades espirituales que no tienen cuerpo físico, y en ese camino vamos todos, ¿no? De eso se trata la muerte. La muerte no es más que un pasaje a otro plano, a otro mundo. Podemos llamarlo plano astral, podemos llamarlo dimensión, realmente el nombre poco importa. Lo que sí importa es que esa realidad existe, y que yo sé que muchos de ustedes están conectados todo el tiempo. De hecho, todos lo estamos, ¿no? Pero muchos de ustedes tienen esa sensibilidad como para darse cuenta de que esa otra realidad existe. Hemos también nombrado en algún otro acercamiento que he hecho, que nuestros 5 sentidos físicos un poco nos limitan, ¿no? A esta frecuencia que podemos llamar realidad física. Nuestros 5 sentidos son los encargados de pasarnos esa información que es nuestro entorno, y de alguna manera que nos llegue a nuestro cerebro, y por ahí podemos percibir la realidad, más allá de que obviamente esa percepción no es igual para cada uno de los seres que habitan este planeta, ¿no? En estos más de casi 8 billones de personas ya que habitamos este planeta. Imagínense que cada individuo percibe su realidad de distinta manera, por eso a veces nos cuesta tanto, ¿no? Por ahí ponernos de acuerdo en distintas cuestiones. Y bueno, esto se está notando cada vez más, y un poco de eso se trata. En ese plano espiritual, en ese otro mundo, en esa otra realidad, muchas veces conectamos, y es muy casi a menudo, ¿no? En todas las sesiones, porque de eso se trata también. Es una herramienta, es una conexión que es realmente necesaria, sobre todo con esas entidades espirituales, a veces queridas, o a veces que han tenido algún tipo de inconveniente con nosotros, o nosotros con ellos en esta vida, en esta coincidencia, ¿no? Por ahí de esta vida, y es necesario traerlas para sanar, ¿no? De eso se trata. Esta es una herramienta de sanación que tiene que ver con la parte energética, con la parte espiritual. Como la medicina tradicional y todas sus ramas se encargan del cuerpo físico, nosotros trabajamos en esa sanación del cuerpo espiritual, ¿no? Y esa sanación es tan importante, que es la única que nos va a permitir seguir evolucionando, seguir trascendiendo. Lamentablemente tenemos que saber que nuestro cuerpo físico, si bien es necesario, y toda nuestra vida y todas las circunstancias que nos llevan a transitar por esta vida, todos esos obstáculos, necesariamente tiene que pasar así, ¿no? Es nuestra oportunidad para espiritualmente seguir trascendiendo en este largo camino que nos llevará a un lugar seguramente mejor, ¿no? Quizás el lugar de donde pertenecemos o estamos hechos. En realidad
hay mucha información de todo esto y a veces es tanta que termina abrumando, ¿no? Entonces les decía, estas entidades que ya lo hemos hablado desde la parte negativa en muchas otras transmisiones que están y son entidades que ya dijimos que depende desde el lugar de donde se las miren, podemos decir que son positivas o negativas, como también lo hay a nivel físico y pongamos el ejemplo nomás de nuestra raza. ¿Cuántas personas, dependen del lugar donde nosotros estemos parados, podemos decir que son positivas o negativas, ¿no? Ejemplos sobran. Ya dijimos que las polarizamos en esos dos nombres. No podemos decir que es buena o mala una persona, porque realmente eso sería subjetivo, ¿no? Porque depende del lugar en donde lo estemos mirando. Y también dijimos que esa persona que por ahí hace cosas que nosotros quizás hoy no haríamos, no las podemos por ahí nosotros ponernos en ese papel de jueces, ¿no? En ese papel que hemos estado todo, de juzgar, y que hay muchas personas que todavía tienen este aspecto que les aconsejo que deben trabajar sobre eso, porque entiendan o no, crean o no en esto, ya saben que con esto la idea no es convencer a nadie, es solo pasar una experiencia, un conocimiento, un punto de vista. A veces puede estar equivocado, posiblemente sí pueda equivocarme, de eso se trata también, o simplemente de que no compartamos el mismo pensamiento. Pero les decía, nosotros hemos tenido todos, crean o no, entiendan o no el concepto, hemos tenido múltiples vidas, ¿no? Hemos habitado muchísimos cuerpos físicos. Y no solo del mismo sexo, sino que también de diferentes razas, ¿no? Hemos estado, y a través de las sesiones de hipnosis regresiva muchas veces también pasa que ese espíritu al que vamos a contactar, de esa persona o de ese paciente que viene en ese estado alterado de conciencia o de supraconciencia, a veces nos cuenta historias o experiencias de vida que han transcurrido en otros planetas, ¿no? Ya creo que hoy, aunque hay mucha gente que todavía piensa diferente, y está bien, tenemos que aceptar eso. De eso se trata, ¿no? Un poco todo, que hay personas que todavía creen que este planeta es el único que puede ser habitado, ¿no? Ya creo que, bueno, por lo menos las personas que están escuchando esto tienen, o viendo esto, mejor dicho, tienen por ahí esa mente más abierta para entender. Pero bueno, vale la aclaración, por ahí hay personas nuevas que se están desayunando con todo esto, ¿no? Y la idea es pasar este conocimiento o esta información, porque el conocimiento es una palabra también muy pesada, ¿no? No terminamos de recibir nunca ese conocimiento. Y eso también es lo bueno, ¿no? de seguir en esto, que siempre hay algo que nos va a sorprender y nos va a llegar para llenarnos más de sabiduría, ¿no? De eso se trata, eso venimos. Esa es una de las grandes misiones que tenemos como espíritus, ¿no? De venir a adquirir conocimientos, y esos conocimientos se dan a través de todas estas experiencias que tenemos, sobre todo de las negativas, ¿no? Esos obstáculos que se nos ponen y que obviamente están ahí para algo. Entonces hay que saber aprovecharlos, ¿no? Y como siempre digo, y por ahí cuando publico, nosotros como seres estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Tenemos un poder inmenso que lamentablemente a nivel físico está limitado, aunque muchas personas están despertando ese poder. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De llevarles un poco todo este conocimiento de lo que somos capaces, pero realmente cuando trascendemos la parte física, que también se puede trascender la parte física,
estando vivos, no nos tenemos que morir para ser seres espirituales, de hecho somos seres espirituales todo el tiempo, ¿no? Y, y cuando vamos a ese plano, cuando realmente tenemos que contactar, y les decía que es una herramienta que, bueno, es habitual y ya los que estamos acostumbrados, y a lo mejor en un momento nos costó, ¿no? Conectar con ese lado espiritual, con ese plano espiritual, o esa otra dimensión, con todo lo que eso significa, ¿no? Lamentablemente a través de la cultura, de algunos dogmas, hemos caído en ese miedo a que todo lo que está del otro lado es malo, y realmente no es así. Lamentablemente las experiencias que hemos tenido muchos han sido con esos seres, con esas entidades, ¿no? Ya hablamos de parálisis del sueño, ya hablamos de por ahí algunas interferencias a nivel espiritual o de seres multidimensionales que tienen que ver con inteligencias que por ahí a veces nos preceden en miles y miles de años, ¿no? de aprendizaje, que a veces se sirven de nosotros que por ahí estamos un poco dormidos todavía a todo esto, y que depende cómo nosotros estamos vibrando, cómo es nuestras frecuencias, estas entidades pueden estar más cercanas a nosotros o no. Ya dijimos que tanto las entidades positivas como negativas todo el tiempo están ahí, ¿no? En esos lugares. Cierto es, y tengo que decirlo, que en la mayoría de las sesiones, como trabajamos con emociones negativas, como tenemos que ir a buscar y tratar de desprogramar esas emociones, y de muchas veces la persona cuando está en esos estados, que ya dijimos muchas veces, estado que uno ve la persona como cuando entra a una sesión y realmente está vibrando en una frecuencia muy baja, y a veces con un ejercicio ya de recurrir a múltiples lugares para tratar de alguna manera aliviar estos síntomas, ¿no? Y dijimos también que no porque la herramienta de la hipnosis regresiva sea mejor que otras, trabajamos en otro plano, con otro nivel de conciencia. Y nuestro cuerpo físico, si bien es muy importante y es el que percibimos y que a veces nos hace creer nuestra mente, que es lo más importante, es solo un reflejo de lo que nos está pasando espiritualmente. Me animaría a decir que casi en un 99,9% de todo lo que nos pasa tiene que ver con esa parte espiritual, ¿no? Esa parte energética que es la que está sufriendo y que es la que tenemos que ir a sanar. Y hay muy pocas disciplinas o herramientas que realmente se encarguen de esto. Yo creo que en un futuro hay las distintas herramientas que hay, tanto las tradicionales como las holísticas, necesariamente van a tener que unirse, ¿no? Que tratar de trabajar juntas, porque ya la medicina está diciendo que muchas de los síntomas o enfermedades tienen su origen emocional, y una emoción no es física, no podemos tocarla, no podemos sacarla o extirparla como podemos hacer con cualquier otra cuestión, ¿no? Así que tenemos que necesariamente ir a trabajar con estos estados alterados de conciencia, y no solamente porque lo de con mucho éxito, eso lo vemos día a día. Recuerden que hace mucho tiempo, no solo estudiar, sino que dediqué muchas horas a entender, porque realmente son conceptos por ahí que nuestra mente a veces no está preparada como para aceptar. Por eso hacía
esa pequeña salvedad, ¿no? Al principio de que bueno, esto no se trata de convencer a nadie, sino que las personas que realmente están vibrando en estas frecuencias van a entender. Y a las que no, a lo mejor, para el sentido de la curiosidad, para que sean solas a profundizar. Es información que necesitamos y no como hicimos muchísimos años y lamentablemente todavía se hace, de esperar en esa pasividad no cómoda que bueno, todo entre ya armado. Realmente eso no funciona. Hay que ir a buscar la información, el conocimiento está ahí para todos, todos tenemos la capacidad y tenemos el privilegio hoy a través de esta gran biblioteca universal que es Internet para realmente ir a buscar esta información. Por ahí quieren ir dejando alguna pregunta, hoy no nos vamos a extender. Ya saben que transmitimos aproximadamente 1 hora para que después la persona que lo quiera ver diferido no le sea tan pesado, ¿no? Hoy vamos a hablar entonces, y un poquito esta era la introducción, de estas entidades, ¿no? Positivas que a veces también tienen muchos nombres. El ser humano le gusta poner nombres y tiene esa imaginación, ¿no? Y muchas veces terminamos hablando de lo mismo y tenemos diferentes conceptos, ¿no? Estas entidades que podríamos separarlas, o por lo menos desde mi experiencia y de mi opinión, y también para tratar de transmitirlo y ser claros, podríamos separarlos en dos, ¿no? En dos partes. Una son esas entidades o esos seres espirituales que han tenido cuerpo físico, ¿no? Que muchas veces han trascendido. Recuerden, y lo explicamos también en algún vivo, que depende cómo ese cuerpo físico muera, le corresponde un lugar. Dijimos que no era lo mismo morir de una muerte natural cuando la persona está sabiendo que se aproxima ese momento y tiene el tiempo de despedirse de sus seres queridos, de despedirse de sus lugares también. Recuerden que cuando nosotros morimos arrastramos conciencia y por eso es necesario tratar de no irnos con nada más que los recuerdos que hemos tenido felices, ¿no? Y tratar de, si tenemos tiempo, sacar esos rencores, esas culpas, esos odios, esas rabias, esos resentimientos que tanto mal nos hacen, y es muy probable que de eso dependa ese lugar a donde vayamos. En esto, bueno, sale en todas las sesiones, ¿no? Esas personas que han fallecido y que de alguna manera dejaron alguna cuenta pendiente, por decirlo así, de manera emocional, esa carga que no les permite trascender. Y también desde las sesiones de hipnosis regresiva podemos ayudarlas a esas personas que encuentren su lugar, ¿no? Que encuentren esa luz a la cual tenemos que ir todos. Estas personas bueno, que trascienden y van a la luz muchas veces son nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros seres de luz que nos acompañan. Y muchas personas de esto se dan cuenta y es más, me lo dicen, ¿no? Mi ser de guía es mi abuelo, mi ser de luz es mi abuelo, mi guía es mi papá que ya se fue, porque lo están sintiendo, lo están presintiendo, y una manera que tienen estas entidades espirituales de acercarnos, de acercarse un poco más a nosotros, de decirnos acá estamos, te estamos ayudando, te estamos protegiendo, es en los sueños, ¿no? En los sueños ya dijimos que es cuando nosotros podemos conectar con esos planos, y lo hacemos muchas veces inconscientemente. Eso nos pasa de manera natural a la gran mayoría de las personas hasta que empezamos a entender que hay otra realidad y que muchas personas se conectan de manera natural. En esto, bueno, están las proyecciones astrales, están los contactos por ahí
con nuestra conciencia, con nuestro ser espiritual. Están los contactos también que tienen que ver con entidades de otros planos, y también por supuesto con estos familiares tan queridos, ¿no? Que se han tenido que ir, han cumplido su transcurso, su experiencia en la Tierra, y tienen que seguir, ¿no? Y estos seres a veces vienen en los sueños, que dijimos que es de la manera más natural que vengan, y personas que no saben de todo esto, cuando estamos en sesión y contactamos con ese ser querido, que lamentablemente los que quedamos acá en la Tierra a veces sufrimos, y a veces pensamos que incluso hasta con cierto, no sé si llamarlo rencor, ¿no? Pero decimos, ¿por qué se fueron y nos dejaron acá, ¿no? Sufriendo. Y en realidad estamos siendo y estamos cayendo una y otra vez en esa trampa que tiene nuestra mente, que se llama ego, ¿no? Todos necesariamente tenemos que trascender. Y cuando estas personas vienen a sanar su sufrimiento con estas pérdidas, que muchas veces son pérdidas por ahí de seres muy pequeños, que obviamente no lo pensamos, y a veces nos toca, ¿no? Desde ese lugar. Nosotros creemos o queremos, es nuestro anhelo, que cada ser que nazca tenga una vida plena, ¿no? Pero ya sabemos que la realidad es diferente, y a veces nos golpea, y nos golpea duro en ese aspecto, ¿no? Pero cuando entendemos que todo lo que pasa tiene una explicación, todo lo que pasa para algo, cada ser que viene, incluso nosotros lo somos, tiene su misión acá en esta experiencia. Y aunque cueste entender, a veces tenemos que irnos antes, ¿sí? Y esto no lo digo yo, o sea, sale de las sesiones. Hay libros escritos de esto, de personas que se han encargado de recopilar datos que tienen que ver no solo con regresiones a vidas pasadas, sino que tienen que ver también con experiencias cercanas a la muerte. De esto hay mucho material, hay mucho para que lean si realmente les interesa. Recuerden que en algún momento comenté que el primer disparador que tuve de esto fue escuchar a una mujer que hacía regresiones hipnóticas, y hablaba, ¿no? Con total naturalidad de esto, de lo que salía de sus sesiones, que hoy yo estoy experimentando, y que realmente puedo dar fe que es así. Y yo sé que muchas personas que ya han pasado por esta experiencia también pueden dar fe, ¿no? De que todo esto es real, de que hay una realidad más allá de nuestros sentidos físicos, y de que todo el tiempo estamos conectados a ella. Estamos tan conectados que cuando nos toque ese día, y ese día llega, que tengamos que dejar nuestro cuerpo físico, ahí vamos a entender un poco, ¿no? Lo que nos costó. Ojalá que no, ojalá que muchas personas despierten a esto, porque realmente no hay necesidad de sufrir tanto por ese ser querido que se fue, y que muchas veces pasa en las sesiones cuando hacemos este trabajo, ¿no? De ida y vuelta, cuando conectamos con estas conciencias espirituales, y cuando la persona o el paciente, sin tener este conocimiento, y esto puedo dar fe, hay personas que no conocen, a lo mejor ustedes que hace tiempo que están escuchando esto o leen, pueden tener esa información, ¿no? Que a veces se puede de alguna manera contaminar una sesión, ¿no? Porque todo ese conocimiento que uno tiene, obviamente que lo puede volcar a la sesión. Por eso hay que ser prudente en esto, o por lo menos desde el lugar que están los terapeutas o los guías, en no dar demasiada información al principio. Después, cuando se termina la sesión, sí, porque es necesario que la persona se vaya sin dudas, de que entienda lo que pasó, más allá de que lleve un tiempo en procesar eso, ¿no? De todas maneras, ya dijimos, por más que sea lo que pasa en una sesión 100% real, o 50 y 50, porque el otro puede ser también producto de una imaginación,
o de una sugestión, pero si realmente el objetivo, el resultado, que es el que perseguimos, o por lo menos lo que hacemos esta tarea de manera responsable, es que la persona sane, realmente no interesa si fue 50-50 o 75-25. En realidad eso importa poco, ¿no? Lo que importa es cómo se va la gente. Y cuando estamos en esas sesiones, y cuando la persona que está sufriendo acá en la tierra por esa pérdida de ese abuelito, de esa abuelita, de ese papá, esa mamá, ese hijo, muchas veces ese amigo que se fue antes, y cuando hacemos esta conexión, que es una conexión que es maravillosa, es totalmente sanadora y reparadora, y de alguna manera llevo al paciente a que pregunten qué pasa cuando estas personas que están acá en la tierra están sufriendo, están tristes y están con ese dolor en lo más profundo, ¿no? Y ya dijimos que no está en la parte física ese dolor, está en el alma en realidad. Con ese dolor tan profundo cuando le preguntan a estas entidades cómo se sienten. Y bueno, estas entidades, estos seres espirituales que han trascendido se sienten mal, ¿no? Se sienten tristes, por eso regresan una y otra vez a tratar, y a veces no los escuchamos nosotros o los escuchamos y no entendemos lo que pasa. Creemos que a veces es producto de un sueño, de nuestra imaginación, y a veces no entendemos que estas entidades, estos seres queridos, sí se acercan para consolarnos, ¿no? Para decirnos que están bien. Una de las maneras que podemos determinar cuando tenemos esos sueños con estos seres queridos, hay muchos puntos en común, ¿no? Que se dan, y hay varias investigaciones, incluso libros publicados. Hay uno que recuerdo ahora, me parece, espero no equivocarme, se llama Estoy Bien, es un libro que los recomiendo que lo busquen. El autor es Juan José Benítez, es un periodista, un escritor, un investigador español. Es un libro que, bueno, es una recopilación de miles de casos. En realidad en el libro creo que están plasmadas cerca de 300 casos, ¿no? De todos estos contactos que no solamente se dan en sueños, que a veces traspasan la densidad, por llamarlo de alguna manera, y se presentan, y las personas, bueno, que cuentan estos encuentros, realmente lo están viendo ahí, ¿no? A través de no solo viendo con su sentido físico, con uno de los sentidos físicos, con la vista, sino que siempre se percibe antes. Recuerde que todos somos energía, y la energía es invisible, ¿no? A los ojos. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Si por ahí no va quedando claro el concepto, los animo a que ya empiecen a preguntar, ¿no? Así tenemos unos minutos después, ahora en estos 15 más o menos que nos quedan, de por ahí, bueno, responderles en vivo alguna inquietud. Entonces les decía, ¿no? Estos seres que, bueno, vienen todo el tiempo, y la manera más fácil que tienen de venir es en los sueños. En realidad ese venir es un poco simbólico, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a esos otros planos, a esa otra dimensión, ¿no? Hacemos esos viajes todas las noches de manera natural. En esto no hay que ser una persona que tenga un don especial, un superpoder. En realidad es algo natural que tenemos todos, y todo el tiempo, aunque a veces lamentablemente no nos damos cuenta. Algo en común que decía un patrón en común para determinar que estos seres vienen desde ese lugar. En los sueños muchas veces se presentan con un brillo, ¿no? Particular. Muchas veces tienen hasta incluso años menos, o los vemos o los percibimos de alguna manera que estuvieron acá en la tierra como si fuera su mejor momento, ¿no? Incluso podemos notar su vestimenta,
como es, generalmente generan un brillo y percibimos en ese sueño, y en esto muchos habrán tenido esa experiencia, de una sensación de tranquilidad, de paz, de armonía, de amor, que es muy diferente a otros sueños, ¿no? Sabe que también nuestra mente, nuestro cerebro, en uno de los estados o de los ciclos del sueño, tenemos esa situación, ¿no? Cuando estamos en sueño profundo, el REM, ahí estamos generalmente utilizando nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestros miedos. Bueno, de alguna manera ahí está conformándose un sueño, pero esto es totalmente diferente. Generalmente se da antes de esa etapa y es donde realmente conectamos con estas entidades que a veces traemos a las sesiones para que el paciente entienda que está bien, que tiene que soltar, que es algo natural, más allá de que sea duro. Como repito, no quiero o nunca pasaría por mí el pensamiento de banalizar esto. Hay personas que realmente sufren mucho, todos hemos sufrido en algún momento la pérdida de un ser querido, pero realmente cuando empezamos no solo a entender este concepto porque alguien se nos dice, sino que empezamos a experimentarlo, se van a empezar a dar cuenta que no hay tanta necesidad de estar sufriendo, ¿no? Porque esas personas, esos seres que siguen siendo personas, nomás que están en otro estado, están bien, están en un lugar, y muchas veces nos dicen ellos que se juntan, bueno, con el tío o el abuelo que se fue antes, con algún amigo que también tuvo que armar su valija antes que ellos, y realmente están disfrutando de ese lugar que muchos creemos que es la verdadera vida, ¿no? Esa otra realidad que a veces llamamos, y que lamentablemente al estar en esta experiencia, digamos, tan compacta, tan densa, no podamos percibir. Muchas veces estos seres de luz, estas entidades son las que nos guían, ¿no? Las que de alguna manera nos tratan de marcar el camino, o a veces, y eso les habrá pasado mucho, se duermen pensando en alguna inquietud o cómo resolver algún tipo de situación, y al otro día tienen esa claridad como para resolverla, ¿no? O por ahí, si no se puede resolver, tomarlo de manera más adecuada. Eso pasa mucho, como también les habrá pasado a otros tantos, eso de ver señales o sentir o percibir señales. No hablo de que alguien le susurre al oído, como a veces se puede experimentar, ¿no? Ahí habría que ver qué está sucediendo, ¿no? Hay que ir un poquito más profundo, aunque muchas veces también esa fluidez o esa energía con la que nosotros percibimos esa otra realidad se transforma a través de nuestra percepción en algo que muchas veces parece, ¿no? Que puede ser una voz ahí, la voz de la conciencia muchas veces, la famosa voz de la conciencia que nos lleva por el buen camino, ¿no? Y creo que un poco de eso se trata, empezar a percibir esas energías, ¿no? Si realmente no nos genera miedo, no nos genera angustia, no nos genera algún tipo de emoción o sentimiento negativo, es muy probable que venga de ese lugar al que llamamos luz, o que sea un ser espiritual ya trascendido. Y con esto por ahí me voy a explayar un poquito más, porque a veces no solamente esa entidad ha tenido un cuerpo físico, ¿no? A veces vamos un poquito más allá. Recuerden que estamos compuestos por tres partes fundamentales, ¿no? Una es el alma, la otra es el espíritu y la otra es el cuerpo físico. Y hasta este momento hablamos de solo dos. Una es el cuerpo físico, que es el que mandamos de alguna manera a dormir, y ese a dormir entre comillas para poder trabajar con esa otra conciencia, ¿no? Que es la de nuestro ser
espiritual o ser energético, que decimos que es lo mismo, pero hay otra entidad, hay otro elemento muy importante que tiene que ver con esa luz que nosotros tenemos, ¿no? con eso que podemos llamar alma, que realmente está en un estado más evolucionado. Todavía no podemos entender muy bien el concepto, o por lo menos, no sé si algunos no lo entendemos, no es muy fácil de explicar, ¿no? Pero supongamos que el cuerpo físico y su espíritu, mientras este cuerpo físico está vivo, está en un nivel. Bueno, el alma, que también tiene ese cuerpo físico, está a un nivel un poquito más avanzado, superior, ¿no? Recuerde que todos somos unos, pero terminamos siendo elementos muy diferentes, ¿no? El espíritu es el que acompaña, para que no se haga por ahí un poco de mezcla, ¿no? De todo esto. El espíritu es el que acompaña al cuerpo físico en sus diferentes experiencias de vidas. Esas vidas pasadas que por ahí podemos ir en una regresión hipnótica, es el mismo espíritu que nosotros tenemos hoy, no más que está ocupando otro vehículo, otro cuerpo físico. Y a medida que ese espíritu va transcurriendo las sucesivas vidas, va arrastrando conciencia, va arrastrando experiencia, y por eso es necesario que tratemos de incorporar ahí este elemento importantísimo que es el alma. El alma, para explicarlo un poco y de manera un poquito más gráfica, el alma es esa frecuencia de alta vibración, la que podemos llamar amor, la que podemos llamar también fractal de Dios, o en realidad tiene muchos nombres, pero es ese elemento que a nosotros es nuestra esencia. Y una persona que está abierta, o que su alma, digamos, no tiene todas estas capas que por ahí, lamentablemente, cuando venimos a transcurrir en esta vida, se nos van formando, la cual van haciendo que vayamos perdiendo brillo, y se trata de todas estas circunstancias que a veces por ahí caemos, lamentablemente, porque nuestra mente, nuestro egoísmo hace que muchas veces miremos para nuestro ombligo, ¿no? Y para nuestros intereses, sino para el de los demás. En realidad está bien atender nuestras necesidades, pero lamentablemente confundimos eso, ¿no? Si realmente escucháramos o sintiéramos cuáles son las necesidades del alma, bueno, muy poco de lo que hacemos habitualmente haríamos, ¿no? En esta vorágine por ahí que tiene el ser humano en su ambición de tener más cosas materiales, por ejemplo, de ser egoístas con los demás, de cuidar siempre su quintita, y no importa si le está poniendo el pie a la quinta de al lado, ¿no? Del vecino. Entonces, de eso se trata. Si realmente dejáramos aflorar nuestra esencia y nuestro interés mayor fuera el de dejar que esa luz poderosa que nosotros tenemos aflore, bueno, muchas cosas cambiarían, ¿no? Ese otro elemento, esa entidad, esa alma está en un nivel vibratorio superior, es digamos nuestro nivel más alto, y el que tenemos que utilizarlo, porque realmente ahí está la clave para sanar nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu sana, ya se darán cuenta que nuestro cuerpo físico es el que sanará luego, ¿no? Lamentablemente siempre empezamos al revés. Queremos sanar el cuerpo físico, pero eso es imposible si no sanamos primero y no descubrimos nuestra verdadera esencia, ¿no? A veces en las sesiones de hipnosis regresiva podemos contactar con almas, podemos llamarlo también guías espirituales, aunque ya dijimos que los guías también pueden ser seres espirituales que han tenido un cuerpo físico, y quizás esos guías o esas almas que realmente están en un nivel de evolución mucho más avanzado que el nuestro y que nos asisten, posiblemente hayan terminado de tener sus experiencias ocupando cuerpos físicos y están a otro nivel, ¿no?
y que tienen su misión como también nosotros las tenemos acá. A veces en las sesiones también salen estos contactos con estas entidades, ¿no?, positivas que son una especie de guía y que bueno, que a través de ellos empezamos a obtener una información y un conocimiento que no las podemos dar nosotros por más que hayamos pasado por muchísimas vidas. Y espero que se entienda un poco el concepto, ¿no? Es muy... por ahí es muy difícil encontrar este tipo de guías, ¿no? Es muy difícil encontrar de esta manera. De hecho, ellos están con nosotros todo el tiempo, a veces nosotros no permitimos que ellos se contacten, pero muchas veces, como vienen también nuestros familiares en los sueños, estos guías espirituales también vienen, ¿no? Estos guías positivos vienen y a veces también nos dan, e incluso muchos hemos tenido la experiencia de ver números por ahí que se llaman, o de manera repetitiva, ¿no?, diferentes tipos de números o sincronicidades en los números que lo vemos todo el tiempo. Bueno, estas son señales también muchas veces de que estamos despertando. Tenemos que estar atentos a esto, más allá de que por ahí todavía nos falte mucho, y creo que siempre nos falta, porque de hecho si no, no estaríamos una y otra vez repitiendo estas experiencias en la Tierra, y que son todas diferentes, eso ya lo sabemos, no se trata de venir y repetir lo mismo, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad y se nos da esa oportunidad repetidas veces, y tenemos tiempo como para ir evolucionando. Ya dijimos que la evolución de las almas tiene que ver con esa espiral, ¿no?, ascendente, que muchas veces se ralentiza, porque a veces también somos un poquito duros como para entender que lo que está mal y somos conscientes y debemos dejar de hacerlo. Lamentablemente a veces nuestra mente nos juega esas malas pasadas y volvemos a repetir, ¿no? Y que si nos seguimos equivocando y seguimos yendo por ese camino, vamos a tener que venir muchas más veces, ¿no?, a realmente a pasar esos obstáculos, muchas veces a sufrirlos, y a veces con por ahí un problema, una problemática un poquito más compleja, ¿no? Por eso, de eso se trata un poco este mensaje para esta noche de lunes, de escuchar un poco, de sentir a esos guías que a veces depende de la persona, ¿no?, cómo está vibrando, que pueda percibir esta energía, ¿no?, de alta frecuencia. Y como les digo, la manera de determinar si estas entidades son positivas o son negativas es simplemente sentir lo que nos dejan después de una conexión con estas entidades, sentir eso que nos deja en el cuerpo. Y muchos por ahí estarán entendiendo esto. Voy a revisar a ver si hay alguna pregunta. Veo que hay mucha gente por ahí conectada, desde ya les agradezco haberme regalado este tiempo, ¿no?, como para estar acompañándome. Hay muchísima gente conectada, les agradezco. Si quieren hacer una pregunta o si quieren comentar alguna experiencia, o por ahí si algún concepto no quedó claro, bueno, este es el momento. Decirles que bueno, que vamos a seguir transmitiendo de la manera que sea. Ya saben que bueno, he tenido que cambiar la empresa para tener mejor conexión, y bueno, de hecho ahora estoy transmitiendo desde el teléfono celular porque se desconectó la PC nuevamente, así que tendré que seguir chequeando esa parte, ¿no? Creo que esto salió. A ver, acá me están poniendo, María José dice: si entendemos cuál es el verdadero significado de transcurrir en nuestra vida y nos guiáramos con la sensibilidad del alma, viviríamos una vida más saludable y en el amor.
bueno, cuánto hay en estas palabras, ¿no? Y el mensaje es ese: si dejamos salir nuestra esencia, esa esencia que tiene nuestra alma, no, si dejamos salir esa esencia, no habría personas a las que denominaríamos malas, no pasaría todo esto que pasa a nuestro lado, todos estos actos de egoísmos que muchas veces se repiten, ¿no? Y tenemos que hacer el cambio profundamente nosotros, cada uno de nosotros, porque también esa mente que por ahí decimos que a veces nos engaña, nos hace mirar para lo que hace mal el vecino, ¿no? Pero tenemos que realmente enfrentarnos a ese reflejo nuestro y empezar de a poco. Yo sé que cuesta, a todos nos ha costado, y nos ha costado muchas vidas, ¿no? Por ahí entenderlo, pero una vez que lo entendemos, una vez que esa información, ese conocimiento llega a nuestra conciencia, ahí tenemos que hacernos responsables, ¿no? No podemos volver a caer una y otra vez en lo mismo. Es hora de evolucionar y estamos en una era realmente fantástica. Es la era de la apertura de la conciencia. Entonces, si no aprovechamos este plus, digamos, que tenemos para realmente empezar a evolucionar teniendo cuerpo físico, ¿no? Empezar a dejar todas esas culpas, esos rencores, esas rabias que venimos arrastrando y que lamentablemente nos vamos a llevar, ¿no? Y a veces creemos que tenemos tiempo. No quiero ser por ahí apocalíptico, pero el día de mañana nadie lo tiene asegurado, ¿sí? Entonces empecemos a vivir el presente. Yo sé que es una frase muy dicha, ¿no? De que hay que vivir el aquí y ahora, pero bueno, de eso se trata. Empecemos a perdonar si tenemos que perdonar, a ofrecer esas disculpas que no dijimos, incluso con esas personas que ya lamentablemente físicamente no están, ¿no? Por ahí les recomiendo, hay un momento en que nosotros podemos de manera consciente entablar esa conexión, y es en ese lapso que antes de quedarnos dormidos. Yo sé que por ahí es muy difícil, pero es un lapso que por ahí nosotros estamos ya conectando con esas dimensiones, ¿no? Esos otros planos, y podemos realmente desde el corazón buscar a esa persona con la mente o diciéndolo. En esto no se trata de una estructura, de un rezo como nos han acostumbrado también. Realmente, si sale del corazón, no importan las palabras, ni siquiera a veces hacen falta las palabras. En esa dimensión, en esos planos, la comunicación es diferente. Pero nosotros que estamos acá, aunque sea con el pensamiento, siempre que salga del corazón, podemos disculparnos con esas personas que a lo mejor le ofendimos o les hicimos daño y ya no están, o podemos perdonar, ¿no? El perdón es un acto que realmente hace que esas personas que a lo mejor no pudieron pedir perdón en vida, le estamos regalando esa luz que tanto esperan, ¿no? Y a veces que lamentablemente ni saben que se merecen, porque todos nos merecemos esa luz. De hecho, todos somos seres espirituales, seres de luz, y más allá que tengamos cuerpos físicos o no, nos merecemos ir a ese lugar. Así que bueno, así voy terminando hoy. Chequeo a ver si no hay alguna otra pregunta. Creo que no. Y bueno, dejarles esta reflexión de hoy, que empiecen a sentir, ¿no? Que estas entidades superiores, que estos guías están, y que de alguna manera nosotros también, cuando entendemos cuál es nuestra misión acá en la Tierra, venimos un poco a cumplir esa misión, ¿no? Venimos desde el mundo espiritual y vamos hacia ese mundo, ¿no? Así que todos tenemos un rol que cumplir, y ahí se empieza a entender un poco, ¿no? A veces esos seres o esas personas se van antes que nosotros, y a lo mejor no tienen una vida plena, y a veces están un instante
junto a nosotros desde este lado, ¿no? Físico. Pero esas almas también tienen su misión, y cuánto que nos hacen aprender a veces, ¿no? Sobre todo a esos papás o esas mamás que pierden a sus hijos a muy temprana edad, ¿no? O a horas, a veces, o ni siquiera después del nacimiento, a veces se van antes, ¿no? Estas entidades, estos seres realmente vienen a enseñarnos, y muchas veces cuando se van antes regresan y de diferente manera, de diferentes circunstancias, y hay un patrón en común también en eso, que lo trabajamos mucho, sobre todo con aquellas mamás, ¿no? Que deciden a lo mejor interrumpir un embarazo, o a veces no pueden, o a veces su mismo organismo, su parte biológica, genera esas interrupciones naturales, pero siempre esa mamá, esa persona que se queda con ese dolor, ¿no? Con esa culpa de no haber podido estar a la altura, quédense tranquilas que estas almas chiquitas regresan a veces en otros hijos, o a veces en un sobrino, en un nieto, pero vienen a devolverles eso que les falta, ¿no? Esa luz que lamentablemente pierden estas mamás, y ese amor. Después, más adelante, vamos a empezar a profundizar un poquito sobre cuál es la misión o la evolución de las almas, ¿no? Y qué pasa en cada caso. Esta es información que está llegando, un conocimiento que, si bien ya está, lo tenemos de primera mano, ¿no? Y que realmente es muy reconfortante por ahí estar en este lugar, de poder transmitirle todo esto que está saliendo a través de las sesiones. Y cuando estos guías espirituales, estos seres de luz, a lo mejor se han cansado un poco de venir a golpearnos, ¿no? Y no le hemos abierto la puerta, ellos intentan una y mil veces de acercarse, y tienen sus recursos, y de hecho cuando lo hacen realmente es algo muy sorprendente, ¿no? Así que bueno, desde ya les agradezco a todos, muchísima gente hoy. Yo creo que hoy ha sido el día en que más personas han compartido este momento conmigo, las han compartido entre ustedes también, porque están conectados en esta frecuencia, que de eso se trata, ¿no? De tratar de llevar esta energía que muchos tenemos, y yo sé que sí. El ser humano en esencia es amor, y debemos empezar a buscar ahí, ¿no? Lo que por ahí muchos creímos que no lo teníamos, empezar a buscar un poco, a escarbar, a sacarse esas capas, esas armaduras que a veces la vida nos pone, y a veces conscientemente nos ponemos nosotros también, para empezar a conectarnos, ¿no? Desde este lugar, con esta energía. Así que, sin más, los espero el próximo lunes, más o menos a esta hora, a las 21 horas, para poder hablar más, para poder charlar más de todos estos temas. Y les digo, a modo también para devolverles un poco la gentileza de haber estado acompañando, es muy probable que antes de fin de año hagamos algún encuentro, alguna charla de todos estos temas, acá en Esperanza. Estamos programando algo para septiembre, para la provincia de Córdoba, que ya va a empezar a salir un poco de más información, ¿no? De más data, pero sería muy interesante desde fin de año por ahí coincidir en algún lugar, empecemos a mover esas energías. Por ahí de las personas que están mirando tiene algún lugar o algún contacto como para poder compartir antes de fin de año todo esto, ¿no? Estos tremendos temas que salen, toda esta información, y obviamente hacerlo desde un lugar sin interés económico, ¿no? Así que esa es por lo menos la proyección, para llevarle tranquilidad, para llevarle esperanza, para llevarle conocimiento
para poder explicarles a todas esas personas que a lo mejor hoy sufren de la pérdida, ¿no? de un ser querido y que realmente, ¿no? Empiecen a sanar todo eso, porque esa es la idea. La vida también nos permite tener esos tiempos para sanar. Sanar, y me entenderán, sanar el espíritu, ¿no? Y no la parte física. Ya saben que cuando el espíritu está sano, es muy difícil que el cuerpo físico se enferme, es muy difícil. Así que empecemos a ir en esa dirección. Les agradezco a todos el haber estado hoy. Fueron muchísimos, me pone muy contento que este trabajo que se hace con mucho entusiasmo, con mucho amor y a veces con mucho sacrificio, muchas personas estén conectando con esta frecuencia. Así que desde ya pueden contactarse conmigo. Les dejo las distintas plataformas. Bueno, en Facebook pueden buscarme como Enrique Sebastián Villacorta. Ese es mi nombre y mi Facebook, digamos, particular. También pueden contactarse con la página Hipnosis Regresiva Esperanza. Pueden contactarse o ver los videos, también esto que después subo al canal de YouTube, que se llama Hipnosis Regresiva Esperanza. Recuerden que las sesiones se pueden hacer presenciales, es decir, físicamente, o también vía Skype o vía WhatsApp o por videollamada, también con mucho éxito. Hace poquito estuve haciendo sesiones al exterior y realmente las personas están también muy agradecidas, están cambiando. Les agradezco también a todas esas personas que pasan y después me dejan esos mensajes tan lindos en el teléfono, que realmente, bueno, no hacen más que entusiasmarme más, ¿no? Y en profundizar muchas veces en adquirir más conocimientos y más herramientas como para tratar de, bueno, llevarle ese alivio que tanto buscan algunas personas, y que si no fuera por esa búsqueda, a lo mejor no llegaría, ¿no? a tener estas experiencias en el campo de la hipnosis regresiva. Así que los dejo, ya ha sido todo por hoy y bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao.